Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Vamos a presentar un trabajo que realizamos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es un trabajo relacionado al procedimiento de Whipple. Bueno, este trabajo lo realizamos 5 años retrospectivos, es un estudio descriptivo y analítico. Presentamos primero los antecedentes del problema de estudio. Vamos a describir primero que el procedimiento de Whipple es una pancreatoduodenectomía cefálica que se realiza a pacientes con tumores periampulares. Estos tumores los categorizamos en 4 grandes grupos, que son tumores del colédoco distal, tumores de la cabeza del páncreas, ampulomas y región periampular. Este procedimiento fue descrito por primera vez por el doctor Whipple en 1940, en el cual lo realizaban en 2 tiempos quirúrgicos. Se hacía resección y luego se intentaba hacer una reparación, sin embargo no se hacía una pancreatoyeyunostomía o una derivación pancreatoentérica. Conforme avanzó el tiempo, pues se hicieron cambios hasta que el doctor en 2 años posteriores ya realizaba el procedimiento en un solo tiempo quirúrgico y el doctor Childs fue el que inició la pancreatoyeyunostomía. Después de esto, pues ya los cambios han sido mínimos. Creo que la mayoría de publicaciones refieren que los cambios se deben más que todo en la anastomosis pancreática. Actualmente es considerado el procedimiento quirúrgico abdominal más complejo debido al tamaño de la resección y a las múltiples anastomosis que se realizan. Este procedimiento tiene una alta morbilidad y una mortalidad temprana del 1 al 3% en las mejores series. Cabe destacar que esta serie de 1% fue publicada en el 2015 por el doctor Cameron, en el cual el reporte de él indica 2.000 pancreatoduodenectomías por un mismo equipo quirúrgico y es donde se reporta el 1%. En Norteamérica es el 3%, sin embargo, en países latinoamericanos pues tenemos morbilidades mucho más altas y mortalidades mayores, y era por eso que queríamos identificar cuáles eran en nuestra población. Nuestro objetivo general era determinar cuáles eran los resultados del procedimiento Whipple en pacientes intervenidos con tumores de la encrucijada pancreatoduodenal en el Hospital General de Enfermedades en un periodo de 5 años. Y nuestros objetivos específicos fue caracterizar aspectos clínicos, determinar los resultados quirúrgicos, tales como tiempo quirúrgico, transfusiones, complicaciones, mortalidad y resultados histológicos. Asimismo, queríamos hacer un estudio analítico en el cual lo íbamos a realizar por medio de un análisis de odds ratio, verificando complicaciones asociadas a comorbilidades. Nuestra metodología fue un estudio descriptivo, analítico, retrospectivo. Nuestra población, pues se tomó el total de 5 años de procedimientos. No se utilizó muestra y se utilizó un universo de 42 casos. Nuestra unidad de análisis fueron los pacientes intervenidos en el Hospital General de Enfermedades. Entre los criterios de inclusión fueron todos los pacientes intervenidos en los 5 años de estudio, que fue del 2015 al 2020. Y los criterios de exclusión fueron pacientes en los cuales no fue posible completar el procedimiento, esto debido a que sí se tenía programado realizar la cirugía, sin embargo, por factores de que el tumor estaba con metástasis en varios sitios, tenía carcinomatosis o estaba adherido a grandes vasos, pues ya no era posible la resección. Asimismo, también el otro criterio de exclusión fue que los expedientes clínicos estuvieran incompletos. Tomamos como referencia que tuvieran al menos el 80% de los datos en el expediente clínico. Nuestras variables fueron clínicas, quirúrgicas. Clínicas tomamos edad, sexo y comorbilidades. En las quirúrgicas el volumen de sangrado, el uso de transfusiones, el tiempo quirúrgico, reintervención y complicaciones quirúrgicas. Asimismo, días de estancia intensiva, diagnóstico histológico y la mortalidad posoperatoria temprana, la cual la tomamos como un criterio de menor de 30 días posterior a la cirugía. Y queríamos hacer un estudio analítico en el cual desarrollamos una hipótesis. Nuestra hipótesis nula fue que los pacientes con comorbilidades iban a presentar mayor riesgo de complicaciones. Bueno, ya con esta metodología pasamos al apartado de resultados. En los 5 años retrospectivos que realizaron la revisión fueron 42 procedimientos, ya pasando, en los cuales fueron distribuidos de la siguiente forma. Los dividimos en edades por décadas y en femenino y masculino. Podemos darnos cuenta que el 69% de los casos fueron en pacientes masculinos,
y 31 en femenino. Cabe recalcar que en nuestra mayor población el 37% eran pacientes de la década de 51 a 60 años. Cuando analizamos esta tabla, realmente los tumores periampulares, pancreáticos y de la región periampular están descritos que son más frecuentes arriba de la sexta década de vida. Sin embargo, nuestra población pues es más frecuente, la edad más frecuente que encontramos fue de los 51 a 60 años, es decir, en edades menores. Y podemos observar que incluso en 41 a 50 años es el 22%. El paciente más joven que operamos fue de 31 años, que fue un caso en hombre y un caso en mujer, que fueron en total 2. Ya con estos datos podemos decir que nuestra población sí tiene un alto porcentaje de presentación de tumores periampulares en edades jóvenes. La tabla número 2, queríamos realizar un estudio analítico comparando las comorbilidades a complicaciones. Fue por esa razón que tomamos la tabla de comorbilidades para identificar si existía alguna relación. En esta pues solo podemos observar que la mayor frecuencia era hipertensión y diabetes mellitus. En las características de la cirugía, pues fue otra variable que estudiamos. Los pacientes transfundidos en el transoperatorio fueron 10 casos, que fueron en el 24%. Estos pacientes, cuando analizamos el volumen de pérdidas que habían tenido, eran mayor de 750 ml, el cual en el historial de anestesia sí indicaban que ya habían iniciado con presentación de acidosis metabólica o también signos de gasto alto, por lo cual fue necesario la transfusión de componentes hemáticos. El tiempo quirúrgico promedio fue de 5.5 horas. La reintervención posoperatoria temprana, que también la categorizamos como menor de 30 días, fue de 4.7, y pacientes que necesitaron el intensivo fue en 81%. Nuestra mortalidad posoperatoria es en 4.7. Las complicaciones, pues sí tenemos una complicación bastante elevada comparada a otras series, es el 18%. Generalmente otras series las reportan en 5, 7% a nivel latinoamericano, sin embargo nosotros sí tenemos un valor mucho más alto, en el cual la fístula pancreática y la infección de herida operatoria son las causas más frecuentes. Y los resultados histopatológicos malignos fue del 97%. El otro caso que no fue maligno se determinó que era una pancreatitis crónica. Y esta fue la tabla de riesgo donde calculamos el odds ratio de complicaciones asociadas a comorbilidades, en los cuales el valor obtenido de riesgo exponencial, el odds ratio fue de 1.4815 con un índice de confianza de 0.3046 a 7.20, obteniendo un valor de P de 0.9251. Con este valor de P pues podíamos determinar y descartamos nuestra hipótesis que existía mayor riesgo de complicaciones asociado a comorbilidades, y descartamos nuestra hipótesis que teníamos al inicio. Las conclusiones, pues nuestros resultados son los esperados al estar en una transición como centro de crecimiento. El diagnóstico de los pacientes, como mencioné anteriormente, fueron más jóvenes, se lo reportaron en la literatura. El riesgo de complicaciones y en asociación de comorbilidades fue de 1.48, como expliqué anteriormente. Descartamos la hipótesis que teníamos de que las comorbilidades estaban asociadas a las complicaciones. Nuestras recomendaciones fue considerar el diagnóstico de los tumores en pacientes jóvenes que presenten ictericia obstructiva y pérdida de peso, debido a que sí encontramos una gran cantidad de pacientes jóvenes con tumores periampulares. La siguiente es continuar con los procedimientos Whipple por un equipo quirúrgico, debido a que al tener una mejor experiencia y manejo y la depuración de la técnica, mejoran los resultados postoperatorios. La complicación más frecuente fue la fístula pancreática. Es indispensable el uso de drenajes. En nuestra serie siempre se utilizaron 2 drenajes, uno que iba dirigido hacia la región de la pancreatoyeyuno y la otra de la hepatoyeyuno. Estos drenajes los dejábamos al menos 14 días. Si no presentaban fístulas, pues ya se los retirábamos. Y cuando presentaban fístulas, pues le dejábamos análogos de la somatostatina, tales como el ocreotide. Y la siguiente es por evidenciar un gran porcentaje de neoplasias malignas. Al tener el diagnóstico histopatológico, es necesario el seguimiento por oncología médica. Nuestras referencias bibliográficas. Y aquí una foto del equipo quirúrgico, que se encuentra conformado generalmente en el Instituto Guatemalteco por 3 cirujanos hepatobiliares, los cuales ya formaron un equipo multidisciplinario. Sería únicamente. Muchas gracias.